Hoy hablaremos de una de las figuras más enigmáticas de la Biblia. Su presencia se menciona de forma breve y espaciada, con una aparición temprana, milenios antes del nacimiento de Cristo, y una reaparición miles de años después, dejando un misterio en el aire. ¿Habrá vivido más tiempo que Matusalén? Hoy vamos a estudiar y descubrir todo lo que la Biblia tiene que ofrecer sobre este personaje llamado Melquisedec. Estoy seguro de que serás otra persona después de conocer su historia. Melquisedec, cuyo nombre significa Rey de Justicia o Mi Rey es Justo, ocupa un lugar peculiar en las Escrituras, desafiando las categorías convencionales de líderes religiosos y políticos. Melquisedec no encaja en los moldes establecidos, y es esa singularidad la que lo hace tan intrigante y esencial para la comprensión de la fe. A lo largo de las Escrituras, las menciones sobre Melquisedec son como perlas dispersas, cada una revelando un aspecto único de su enigmática figura. Melquisedec aparece por primera vez alrededor de 2 milenios antes del nacimiento de Cristo, cuando se encuentra con Abraham tras la tumultuosa batalla entre los reyes aliados y los 5 monarcas del Mar Muerto. Abraham, victorioso y acompañado por sus hombres entrenados, fue informado por un sobreviviente de que su sobrino Lot había sido capturado. Impulsado por la furia y la urgencia, Abraham reunió a sus 318 hombres y partió en una misión de rescate. Viajando hacia el norte, sorprendieron a los enemigos en un ataque nocturno cerca de Joba, al norte de Damasco. La batalla se libró con valentía y habilidad, resultando en la derrota de los enemigos y la liberación de los cautivos. Entre los escombros de la batalla, Abraham tuvo un encuentro trascendental con Melquisedec. Abraham se encontró ante una figura misteriosa, un hombre envuelto en un aura de autoridad y serenidad. Melquisedec, el rey sacerdote de Salem. Melquisedec aparece de repente en el relato bíblico sin una genealogía u origen claramente definidos. Se le presenta como el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. El texto no proporciona información sobre su ascendencia o cómo llegó a esa posición de autoridad. Su aparición es misteriosa y su identidad es un enigma que desafía una comprensión completa. El foco principal del relato es su interacción con Abraham después de la batalla en la que este último rescató a su sobrino Lot. Melquisedec es una figura enigmática y única en la narrativa bíblica, desempeñando roles de rey y sacerdote. Este se acercó a Abraham con una presencia imponente, llevando pan y vino, símbolos de sustento y comunión, y Abraham, reverente ante este encuentro, se inclinó y recibió estos símbolos de bendición espiritual. Melquisedec, en un acto de profunda significancia divina, levantó sus manos y bendijo a Abraham con palabras de poder y significado eterno. Él reconoció la bendición de Dios sobre Abraham, el favorecido del Altísimo, aquel que fue elegido para una misión que trasciende los límites de la comprensión humana. Bendito sea Abraham por el Dios Altísimo, el Creador de los cielos y la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Génesis 14, 19, 20. Ante esta escena de comunión y bendición, Abraham sintió el llamado de la gratitud y la reverencia en su corazón. En un acto de reconocimiento y sumisión, entregó a Melquisedec el diezmo de todos los tesoros que había conquistado en la batalla, reconociendo la autoridad espiritual y la bendición que emanaba de la figura única de Melquisedec. El diezmo ofrecido por Abraham a Melquisedec no es solo un acto de generosidad material, sino un reconocimiento de la autoridad espiritual y la bendición divina que Melquisedec representa. Es un gesto de sumisión y devoción, una expresión tangible de la fe y la confianza de Abraham en el plan divino que se desarrolla ante él.
La importancia teológica de Melquisedec en este contexto parece desafiar las normas establecidas en la tradición bíblica. Se presenta como un personaje inusual que combina los roles de rey y sacerdote, una dualidad que normalmente estaba separada en las prácticas religiosas y políticas de la época. Mientras que en la cultura hebrea posterior, Dios prohibió que los reyes de Israel asumieran el papel de sacerdotes y viceversa, Melquisedec se presenta como un sacerdote del Dios Altísimo, sin relación directa con el pueblo de Israel o con el pacto establecido posteriormente con Abraham. Este contraste entre Melquisedec y el orden establecido resalta su singularidad y destaca su importancia teológica. Su existencia anterior al pacto con Abraham sugiere que no estaba vinculado a las leyes y tradiciones específicas del pueblo hebreo, sino que servía como un representante del Dios Altísimo para toda la humanidad. Esto lo convierte en una figura universal y atemporal, cuyo sacerdocio va más allá de las fronteras étnicas y culturales humanas. Además, Melquisedec es descrito como bendiciendo a Abraham, reconociéndolo como un instrumento de Dios y otorgándole una bendición significativa tras su victoria en la batalla. Esta interacción entre Melquisedec y Abraham destaca la autoridad espiritual y el papel del sacerdote como intermediario entre el hombre y Dios, incluso antes de la institución formal del sacerdocio levítico. Más adelante, una posible segunda mención surge aproximadamente un milenio antes de Cristo, consolidando aún más el aura de misterio que rodea a Melquisedec. El Salmo 110, uno de los más citados e interpretados del Antiguo Testamento, presenta una visión poderosa y poética del reinado y sacerdocio de Cristo. En el Salmo 110, David describe una visión en la cual Dios invita a otra figura, también llamada Señor, a sentarse a su derecha. Esto representa una posición de supremacía y autoridad, destacando la exaltación y soberanía del Mesías sobre todas las cosas. Aunque el salmista no menciona directamente a Melquisedec, varios teólogos interpretan este pasaje como una alusión al sacerdocio de Melquisedec, especialmente considerando el papel único que desempeñó como rey y sacerdote. En este contexto, la figura de Melquisedec surge como una precursora del Mesías, cuyo sacerdocio y reinado trascienden las limitaciones terrenales y temporales. Así como Melquisedec bendijo a Abraham y recibió el diezmo, Cristo es exaltado a la derecha del Padre como sumo sacerdote y Rey eterno, intercediendo por los creyentes y reinando sobre toda la creación. El sacerdocio levítico, establecido durante el Éxodo y centrado en la tribu de Leví y la descendencia de Aarón, realizaba rituales y sacrificios en el tabernáculo y el templo de Jerusalén, mediando entre Dios y el pueblo de Israel. La epístola a los Hebreos destaca la superioridad y eternidad del sacerdocio de Jesucristo al compararlo con el de Melquisedec, quien bendijo a Abraham y recibió su diezmo, mostrando mayor autoridad espiritual y precedencia histórica sobre el sacerdocio levítico. Además, el análisis de la conexión entre Melquisedec y Jesús como sumo sacerdote eterno destaca la correspondencia entre sus funciones sacerdotales. Mientras Melquisedec bendijo a Abraham y recibió el diezmo, Jesús bendice a sus seguidores y ofrece salvación e intercesión continua ante Dios. Melquisedec no tiene una sucesión genealógica definida y sus misteriosas apariciones en la Biblia indican una vida perpetua. Esto demuestra una total semejanza con el sacerdocio de Jesucristo, que trasciende las limitaciones temporales y ofrece reconciliación eterna entre Dios y la humanidad.
Al reconocer a Melquisedec como un tipo de Jesucristo, los fieles son llevados a contemplar la profundidad de la obra salvadora de Cristo, que trasciende el tiempo y el espacio para ofrecer perdón y vida eterna a todos los que creen. Finalmente, la tercera mención ocurre en la segunda mitad del primer siglo después del nacimiento de Jesús, cuando el autor de la Epístola a los Hebreos retoma el tema de Melquisedec, revelando su importancia fundamental en la comprensión del sacerdocio de Cristo. En este texto, Melquisedec es presentado como una figura singular, sin genealogía, sin inicio de días ni fin de vida, prefigurado al propio Cristo como sumo sacerdote eterno. En la Epístola a los Hebreos, los capítulos 5 a 7 proporcionan una exploración profunda del sacerdocio de Melquisedec y su significación teológica. El autor compara y contrasta el sacerdocio levítico, basado en la línea de Leví, con el sacerdocio de Melquisedec, producido mucho antes de la institución del sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico, centrado en la tribu de Leví y la descendencia de Aarón, fue establecido en la antigua religión judía durante el Éxodo, y sus sacerdotes realizaban rituales y sacrificios en el tabernáculo y el templo de Jerusalén, actuando como mediadores entre Dios y el pueblo de Israel. La Epístola a los Hebreos compara este sacerdocio con el de Melquisedec para destacar la superioridad y eternidad del sacerdocio de Jesucristo. Melquisedec, quien bendijo a Abraham y recibió su diezmo, es presentado como un sacerdote con mayor autoridad espiritual y precedencia histórica sobre el sacerdocio levítico. Otro punto destacado es la continuidad y permanencia del sacerdocio de Melquisedec, en contraste con la transitoriedad del sacerdocio levítico, que estaba sujeto a la muerte y a la sucesión genealógica. El autor enfatiza que Jesucristo, como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, es superior a los sacerdotes levitas, pues Él es eterno e indestructible, no estando sujeto a la muerte, y por lo tanto, no requiriendo sucesión sacerdotal. Esta exploración teológica resalta la importancia del sacerdocio de Melquisedec como un preludio y tipo del sacerdocio eterno de Jesucristo. Al conectar a Jesús con el sacerdocio de Melquisedec, el autor destaca la superioridad y la perfección del sacerdocio de Cristo en relación con el sistema levítico. Así, el sacerdocio de Melquisedec en la Epístola a los Hebreos sirve como fundamento para la comprensión de la obra redentora e intercesora de Jesucristo, quien ofrece salvación eterna y acceso directo a Dios para todos los creyentes. La importancia teológica de Melquisedec en este contexto parece desafiar las normas establecidas en la tradición bíblica. La comprensión de las implicaciones prácticas y espirituales de la nueva alianza establecida por Jesús, fundamentada en el sacerdocio de Melquisedec, ofrece una visión profunda de la naturaleza de la relación entre Dios y la humanidad. Al contrastar el sacerdocio levítico, con sus limitaciones temporales y rituales, con el sacerdocio de Melquisedec, que es eterno y trasciende las fronteras étnicas y temporales, somos llevados a considerar la universalidad y la eternidad del plan redentor de Dios. Además, la comprensión del sacerdocio de Melquisedec nos invita a explorar más profundamente las verdades espirituales reveladas en Cristo. Así como Melquisedec bendijo a Abraham y recibió el diezmo de él, Jesús, como sumo sacerdote eterno, nos bendice y nos invita a ofrecer nuestras vidas como un sacrificio vivo. Esta realidad nos desafía a vivir en constante gratitud y entrega, reconociendo la supremacía de Cristo en todas las áreas de nuestras vidas. Que la historia de Melquisedec nos inspire.